Hay propósito, dile. Dile. Más, hale así, muévelo y dile así. Tú fuiste creado para cosas grandes. Dile, tú fuiste creado para cosas grandes. ¿Sabes que el enemigo sabe que fuimos creados para cosas grandes? Por eso es que son los ataques, por eso son las batallas, por eso es que nosotros lo que decidimos negar al mundo, negar al infierno, somos bastante atacados. Cuando decidimos poner esa mano en la cruz del Calvario y decir, oye, no me voy a conectar de aquí nunca, somos atacados. Somos atacados. Nuestro ministerio ha crecido en el tiempo de proceso. Dígale al que está a tu lado, tu proceso te hará crecer, díselo. Entender el proceso de Dios es entender lo maravilloso que es el Dios. El proceso de Dios es para engrandecer su nombre. Es para hacer de lo imposible lo posible. Es para hacer de nosotros de una fe pequeña una fe grande. Es para entender que aunque no estamos viendo lo que queremos, Dios tiene un plan maravilloso con nosotros. Y quiero hablar de un gran hombre que se llama Jacob. ¿Cuántos conocen la historia de Jacob? Ustedes saben que es un gran hombre que fue creado con propósito. Fue creado con un plan. Fue creado con una asignación. Fue creado para que hoy tú y yo podamos entender lo que es un hombre cuando se pone en la mano de Dios. Nosotros estamos siendo guiados por el mejor alfarero que hay. Usted es el barro. Por eso a usted Dios lo rompe, vuelve y lo arma, vuelve y lo quita, porque Él sabe lo que usted necesita para su vida y para usted. Y por eso a veces no entender los propósitos y los designios de Dios nos hacen andar cabizbajo, depresivo, nos hace andar sin gozo, nos hace andar atribulado. Y entender el propósito de Dios nos hace hombres fuertes, mujeres de guerra, nos hace entender que en nosotros hay un plan. Y cuando en la vida de un hombre hay un plan destinado por Dios, son muchos los ataques que vienen. Y a veces leemos la Biblia. Una de las cosas que yo me gusta compartir con la iglesia es que cuando a la iglesia le declaran una palabra de bendición, prepárese que viene proceso. Cuando a usted le declaran una palabra de bendición, prepárese que viene proceso. Cuando a José se le reveló la información de lo que él iba a hacer, ¿qué pasó? Su misma familia se levantó contra él. Se levantaron los amigos, se levantó todo el mundo. Dile al que está a tu lado, si te están levantando porque algo grande viene para ti. ¡Aleluya! Ahora hay un problema. Dígame cuál es el problema, pregúnteme cuál, pastor. Que cuando se nos levanta el enemigo, nosotros queremos matar a la gente y no a la gente que tenemos que matar. Porque Pablo decía que nuestro pleito no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de la tiniebla. Así que el enemigo no es el ser humano que está a tu lado. El enemigo es el que está detrás de él. Y muchas veces nosotros nos pasamos culpando al que está a nuestro lado y no entendemos que hay un plan. Cuando ese plan es creado por Dios, se involucra el otro hijo de Dios, el ángel caído, Satanás. Y el mismo Dios le dice a él, tócalo. Si no, pregúntele a Job. Y la historia de Jacob es una historia que le hemos leído muchas veces. Y hoy yo voy a traer una definición que sé que va a ser mucha bendición para su vida. Y usted va a entender cuáles son los planes que Dios tiene para usted y para mí. La historia no se marca con un propósito de que esté escrita, sino con un propósito de que aprendamos la historia y lo que ocurrió con algunos hombres y qué cambio puede traer la historia en nuestras vidas. Y quiero hablar de la historia de este hombre. Este hombre fue destinado para un propósito grande. Este hombre desde el embrión, desde su creación, este hombre peleó una guerra interna dentro del vientre. Este hombre en aquellos tiempos no podía ser destinado como lo mejor, porque antes usaba que el primogénito con ese era que se arrancaba. Y dígale al que está a su lado, pero Dios rompe los patrones. Dile. Dios rompe los patrones. ¿Sabe por qué Dios rompe los patrones? Porque a Dios no le interesa si tú eres el primero, si tú eres el último, si tú eres el segundo, si tú eres el tercero. A Dios lo que le interesa es que tú le amas, que le obedezca y que sea fiel.
Y ese es el propósito de entender qué es lo que acontece. En Dios no hay mejores. En Dios hay gente que le ama y gente que obedece. En Dios no existe esa palabra. Por eso 1 Corintios 1:27 habla que de lo vil y menospreciado escoge Dios. Por eso es que muchas veces tú no puedes burlarte de alguien que tú no le ves un talento, que tú no le ves un don. Porque aunque tú no se lo veas, aunque tu familia no se lo vea, el Dios de los cielos se lo ve. Había un chiquitico que nadie lo quería, que lo tenían recogiendo ovejas, lavando ovejas, limpiando ovejas. Y nadie lo miraba, pero fue el mejor adorador de la historia y se llama David. Así que aquí puede estar sentado el presidente de esta nación, el mejor doctor, el mejor adorador, el mejor predicador, ¡ay, aleluya! Y el mejor profeta. Así que está en que tú lo creas. Yo estoy seguro que el proyecto de Peter y Isabel comenzó muy pequeñito, pero ellos creyeron. Ellos creyeron. Y ya mira por dónde van. La cuestión está en creer lo que Dios puede hacer contigo. Y Jacob nos han hablado de una bendición muy grande. Nos han marcado de que era un hijo usurpador, porque robó una primogenitura. Y ustedes saben que estuvimos estudiando algo de la vida de Jacob. Y recuérdense que no fue tanto porque él usurpó, como muchos predicadores nos han dicho, sino fue porque desobedeció. ¿Se acuerdan la prédica de hijos rebeldes, verdad? Y hijos obedientes que tuvimos. Tocamos este tema, que se le había dado una orden y un mandato de que debía elegir una mujer para casarse, pero tenía que elegir una mujer de un linaje santo. Y vemos que Esaú, por desobediencia, 2 veces fracasó. 2 veces eligió lo que Dios no quería. 2 veces por rebeldía a los padres, hay los hijos. Por rebeldía a los padres tomó la decisión que él quería y le fue mal. Pero nótese algo, le fue mal en su caminar, pero le fue bien económicamente. ¿Qué le quiero yo dejar dicho con esto? Tú puedes triunfar económicamente y fracasar en el plan de Dios. Y eso es muy delicado. ¿Por qué? Porque aquí no estamos para triunfar en lo económico, esto es pasajero. Aquí estamos para triunfar en lo espiritual. Estamos para hacer luz a aquellos que son tinieblas. Estamos para ser guía de aquellos que están ciegos. Así que la historia de Jacob, que quiero compartir con ustedes, me impacta mucho. ¿Por qué me impacta mucho? Porque muchos hemos leído las escrituras y hemos dicho de la vida de Jacob, de cómo era, de cómo caminó, qué hizo, qué no hizo. Por eso muchas veces la gente, cuando no se le enseña que Dios te traza una palabra de bendición, hay que enseñarte que viene un proceso. Antes de cada bendición viene proceso. Y por eso tú ves que la gente, cuando le dan una palabra, muchas veces la palabra se queda en el aire. Porque cuando vienen los ataques, entiende, pero Dios me dijo que me iba a bendecir. Pero antes de Dios bendecirte, primero te tiene que capacitar. Antes de Dios bendecirte, te tiene que preparar. Y antes de Dios bendecirte, se tiene que ver que es un Dios que hace las cosas grandes de lo imposible. Y por eso vamos a entender esta palabra. Cuando cogí esta palabra para traerla, entendí, dije, Señor, quizás la iglesia está pasando por eso y yo lo creo. Ahora mismo estamos pasando en un proceso de guerra en Israel. Usted sabe que hay guerra en Israel. Ahora mismo hay guerra en Israel. Pero hay una palabra sobre Israel. Que Dios dice que Él afligirá a los que le afligeren. Así que no es que vamos a estar tranquilos, estamos orando. Pero es entender lo que Dios quiere hacer cuando nosotros confiamos en el Señor. Por eso el tema le puse beneficios de obedecer a Dios. Este hombre tenía que obedecer a Dios, Jacob. Pero este hombre entendía que le iba a costar un sacrificio. Y yo quiero que usted vaya conmigo, bendito sea el nombre del Señor, a Génesis 31. Génesis 31.
versículo 36. Quiero comenzar desde aquí, pero voy a hacer algo breve para que usted pueda entender. La vida de Jacob, usted sabe cómo comenzó. Comenzó que peleó la primogenitura. Eso usted lo sabe. Pero también yo quiero que usted pueda entender lo que pasó Jacob. Nosotros a veces nos quejamos de un periodo de prueba que está aconteciendo en nuestras vidas. Y queremos que las cosas se hagan microondas, microwave. Dale 3 minutos y ya, está bueno. Pero Dios no trabaja así. La historia de Jacob le costó 20 años servir. 20 años siendo engañado porque él engañó. Alaba. Por eso la ley de Dios se establece sobre pastores, sobre líderes, sobre no líderes, sobre todo el mundo, porque es un mandato divino. Hay una ley que es la ley de la siembra y la cosecha. ¿Y qué dice? Que lo que el hombre sembrase, eso segará. Por eso cuando yo le hablo a la iglesia, me gusta hablarle a la iglesia de que Dios te va a perdonar el pecado, pero las consecuencias va a tener que pagarlas. Y aconteció algo en la historia de Jacob, que Jacob tuvo que irse por mandato a donde Labán. Y quiero leerla ahora en adelante desde el 36, Génesis 31, versículo 36, y dice lo siguiente: entonces Jacob se disgustó y riñó con Labán. Pero respondiendo Jacob dijo a Labán: ¿cuál es mi transgresión y cuál es mi falta para que me hayas perseguido? Entendimos que Jacob, después que pasa un proceso, todos sabemos su historia, quería a Raquel, le dan a Lea, ¿verdad que sí? Y luego lo forzan a trabajar 7 años más. Dile que está a tu lado: si tú quieres tu bendición, tienes que pelearla. No importa el tiempo. ¿Y qué pasó? Que él estaba peleando su bendición. Pero la bendición que él estaba peleando le costó un sacrificio. Pero como él había sido víctima o fue partícipe de un engaño, Dios tenía que enseñarle lo que es el engaño. Y le pasó más adelante en su pleito por Raquel. ¿Qué nos quiere dejar dicho el Señor? Que las cosas malas que nosotros hacemos, Dios también permite que vengan a nuestras vidas, pero Dios permite que vengan con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Era enseñarle a él que lo que él había acontecido en su vida estaba mal. Porque a veces Dios, o a veces no, siempre Dios nos va a perdonar el pecado, pero las consecuencias no. La Biblia nos habla de muchas historias también, como la de David. Que David, cuando cometió el grandísimo error de matar a Urías, ¿qué aconteció? El Señor le dijo: puedes levantarte del cilicio, puedes levantarte, ya he perdonado tu pecado, pero lamentablemente había dictado una sentencia. Por eso es que la iglesia tiene que entender que caminar en santidad no puede ser caminar en santidad cuando llego los domingos, sino caminar en santidad debe ser un estilo de vida. Entender que caminar en santidad es un estilo de vida significa cuidarme de lo que habla, cuidarme de lo que diga, cuidarme de lo que hago. ¿Por qué? Porque Dios nos perdona el pecado, pero no nos perdona las consecuencias. Y por eso quiero tocar este tema, porque son temas que muchas veces dentro de la iglesia no se tocan. Se habla muchas veces de la bendición. Es como cuando una persona viene a los pies de Cristo. Nosotros concientizamos cuando una persona viene a los pies de Cristo. Ok, aceptaste al Señor en este día, las cosas no van a ser fáciles. No podemos decirle a la gente: no, ya el cielo se te va a bajar. Cuando tú llegas ya a la casa, tú tienes 7 meses de renta que ya están pagos. No funciona así. No funciona así. Vas a seguir sufriendo, vas a seguir batallando, vas a seguir quebrantado, pero algo estoy seguro, que si te mantienes fiel, también Dios saldrá a la luz para ti. Y eso es lo que hay que entender.
Las iglesias tenemos que entender que hay que llevar el pueblo a lo que Cristo quiere, que el pueblo se convierta, que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Gente que no haya que decirnos que adore, gente que no haya que decirnos que lee la Biblia, gente que no haya que decirnos que ayune, gente que no haya que decirnos que hagamos las cosas que Él nos mandó a hacer. Y por eso quiero tocar esta historia rapidito, que Labán había sido tan beneficiado y bendecido por Jacob que no quería que se vaya. Nadie quiere que se le vaya a dar lado a una gente que te hace prosperar a ti y a tu familia. Una gente llena de proyectos, de sueños, de visión. ¿Quién quiere que se vaya? Nadie quiere que se vaya. Tú lo quisieras tener ahí para el resto de tu vida. Pero llega un tiempo donde llega la individualidad, donde Dios quiere que tú hagas tus planes, sus planes. ¿Por qué? Porque Jacob estaba trabajando para sus planes financieros, pero tenía que comenzar a trabajar para el plan de Cristo, para el plan redentor. Y aquí es donde vemos la historia de Jacob tan maravillosa, donde hay una queja entre Labán, su suegro, y Jacob. Y le dice lo siguiente, 37. He aquí, has palpado todos mis utensilios, que encontraste entre todos mis utensilios, que sea de tu casa. Le está hablando porque Jacob entendía que se habían llevado sus ídolos. Y dice Labán, perdón, gracias pastora, colócalo aquí delante de mis herramientas y de tus hermanos para que juzguen entre nosotros dos. En pocas palabras, no hay cosa más maravillosa cuando tú tienes testigo de que alguien va a hablar bien delante de ti. Y aconteció algo que como Jacob no era de los que se quejaba, dile que está a tu lado, no te quejes tanto. No era de los que se quejaba, él tenía derecho a decirle a cualquiera, pon entre tú y yo nuestro caso. Y al poner el caso que acontecía, él estaba diciendo, todo el mundo sabe lo que yo he trabajado, todo el mundo sabe lo que yo he hecho, todo el mundo sabe cómo he sido fiel a ti. Y esa es una de las cosas que el cristiano tiene que tener, que tiene que dejar la queja y comenzar a caminar como Dios dice. Te dan patá, adora, te dan patá, ama, te dan patá, perdona. Todo lo que te hagan tiene que caminar con un corazón de no hacer lo mismo que se te está haciendo a ti. Por eso él tenía toda la autoridad para decir, podemos en medio de ti y de mí lo que ha acontecido, y yo estoy seguro que la gente dirá que yo he sido un hombre de Dios. El hombre de Dios tiene que dar testimonio, el hombre de Dios la gente tiene que quererlo, el hombre de Dios tiene que aportar gloria, el hombre de Dios tiene que inspirar a ser mejores, el hombre de Dios tiene que inspirar a buscar a Cristo, el hombre de Dios tiene que establecer lo que Cristo dijo. Y ese es nuestro propósito. A veces nos lo pasamos quejando, que no me gusta la iglesia, que no me gusta aquello, que no me gusta lo otro, porque las cosas no se van a hacer como tú quieras, sino como Cristo dice que hay que hacerla. Y cuando tú te quejas, tú lo que tienes que buscar una gente para orar por esa gente, no para traer problemas, sino para aportar. Y uno de los propósitos que tenía este hombre era eso. Este hombre había entendido que había fallado. Este hombre había entendido que había pecado. Pero este hombre entendía que él había dejado un problema atrás que tenía que traer una reconciliación. La gente se va a la iglesia porque no pudo lidiar con un problema. La gente se va a la iglesia porque no pudo perdonar a un hermano, porque no pudo perdonar a un familiar, porque no pudo perdonar a un compañero. Y el problema es que cuando tú te vas del lugar a donde tú quieras que vaya, el problema te persigue. Porque Dios no hace las cosas como tú quieras. Y hay caminos que nosotros dejamos atrás, escalones que Dios va a permitir que a donde quiera que tú vayas, vas a tener que brincarlo de nuevo. Vas a tener que perdonar. Vas a tener que pedir perdón. Vas a tener que comenzar a amar. Vas a tener que comenzar a hacer lo que Dios te dice. La iglesia tiene que saber esto. La iglesia tiene que saber esto. El judío lo sabe. Por eso en Rosh Hashanah cancelan deudas, rompen con lo pasado y dicen comenzamos desde cero. Y usted se pregunta por qué es un pueblo tan bendecido. Dios quiere la misma bendición para nosotros. Dios quiere que tú tengas una sonrisa original. Dios no quiere que tú te rías entre los dientes. En victoria.
¿Cómo tú estás, varón? ¿Estamos bien? Dios es un Dios. Dios es un Dios que quiere trabajar con nosotros, que la felicidad de nosotros sea una verdadera felicidad. Que te puedas sonreír porque Cristo está en ti. Que puedas ser diferente. Y acontecía una situación entre este hombre. Después de que este hombre hizo su fortuna, hizo todo, este hombre entendía que no podía comenzar un ministerio dejando huellas atrás. Este hombre entendía que no podía comenzar un ministerio si no se reconciliaba con su hermano. Este hombre entendía que no podía hacer algo para Dios si no estaba limpio. A Moisés, cuando le hicieron la prueba, le pasaron, como dice en nuestro país, el termómetro, si estaba caliente o frío. Le dijeron, mete tu mano en tu ayúdenme, en tu muslo, ¿verdad? En tu costado. Y cuando sacó la mano dice que tenía lepra. En pocas palabras, la lepra significa que usted no va a dar lo mejor de sí si en su corazón hay raíces de amargura. Que usted no va a dar lo mejor de sí si usted no está transparente. Y luego le dijo, vuelve a meterla. Y cuando la sacó, dice que la mano estaba limpia nuevamente. Y ese es el propósito de Dios. Estamos experimentando una gloria en este lugar terrible. Estamos experimentando una presencia de Dios terrible. ¿Por qué? Porque la iglesia ha decidido tomar lo que Dios enseñó como es su conexión con Él, que es la oración, que es la comunión con Él, que es la comunión con los creyentes, que es poder vivir agradando a Dios más que todas las cosas. Y este hombre dice en el versículo 37, dice en el 38, perdón, he aquí, he estado contigo 20 años. Y usted y yo muchas veces nos quejamos de un año, de una pruebita de 3 añitos, de 4 añitos. Este hombre tuvo que aguantar calamidades, engaños, insultos. Incluso tuvo que vivir con una mujer que no amaba. Por la fidelidad tanto a Dios como a la mujer que le dio su corazón. Y dice aquí, he estado contigo 20 años, tus ovejas y tus cabras nunca fueron estériles. Y de tus rebaños nunca comí carneros, nunca robó, nunca tocó, nunca le hizo daño. Y nosotros muchas veces nos dejamos engañar de las tinieblas. Y un jefe tuyo te hace una y tú quieres hacerle una peor. La iglesia te hace algo y tú quieres hacerle algo peor. Tu familia te hace algo y tú quieres hacerle algo peor. Permíteme decirle que las cosas así no funcionan. Por eso no es tan fácil poner el otro lado de la mejilla. Por eso no es tan fácil establecer lo que Cristo dijo en Lucas 9:23. Que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y todos sabemos qué significa la cruz. La cruz significa sacrificio. La cruz significa muerte. La cruz significa maltrato. La cruz significa humillación. La cruz significa mucho. Es decir, que si tú estás sentado en este lado y estás pasando por humillaciones, estás pasando por tribulaciones, estás pasando por insultos, estás pasando por mentiras, por crítica de ti, y estás manteniéndote como Cristo dijo, prepárate porque tu bendición viene. Prepárate porque tus puertas se abrirán. Prepárate porque cosas grandes Dios hará con tu vida. Y así es que esto trabaja, hermano. Yo no puedo venir como pastor y decirte a ti, profetizarte, Dios te va a bendecir. Yo tengo que decirte, sí, pero te puede tocar 20 años de sacrificio. 20 años de hambre. Te puede tocar 20 años de sufrimiento. A veces nos quejamos con lo que estamos pasando y no sabemos que el que está al lado de nosotros está pasando un proceso peor. ¿Tú sabes lo que es echar un amigo y gran amigo, un pastor, decir que él vende su sangre para mantener su familia? Eso a mí me rompió en 80. Que él se saca la sangre de su cuerpo 2 veces a la semana para mantener su familia. Y que tiene a su esposa con un cáncer. Cuando yo recibí esa historia, yo dije, wow. Y yo me quejo de mi vida a veces. ¿Qué quiere Dios con nosotros? ¿Qué Dios está buscando con nosotros? Yo creo que lo que Dios está buscando es lo que dice el tema de esto. Los beneficios de obedecer a Dios. Yo tuve cuidado
de no traerte de lo despedazado. Y tú demandabas de mi mano lo robado de día y lo robado de noche. Oiga eso, lo que tuvo que aguantar. Y la historia que tenemos de Jacob, una historia muy linda. Israel, de ahí salió todo, de ahí aquello. ¡Qué lindo! Lo que le costó a cada uno de los discípulos para que hoy tú y yo pudiéramos recibir el evangelio fresco. A muchos de ellos les tocó morir alumbrando los lugares. Alumbrando los lugares. Los cristianos lo sembraban para alumbrar los lugares y lo prendían en candela. Y ellos eran la antorcha del lugar. Yo no entiendo por qué se nos está haciendo tan difícil muchas veces en las iglesias adorar al Rey. ¿Por qué se nos está haciendo tan difícil venir a la iglesia? Usted me perdona el mensaje. No es un mensaje de látigo, es un mensaje de amor. Porque como pastor, los tiempos me están diciendo que Cristo viene. Y como pastor, yo no quiero irme al cielo y dejarlo a uno de ustedes. Yo quiero irme con usted allá a la boda del Cordero. Yo quiero irme con usted a gozarme allá arriba. Yo quiero irme con usted también. Pero la iglesia necesita escuchar este mensaje, hermano. La iglesia necesita escuchar este mensaje. Y está bueno de estar apático. Y está bueno de estar sentado prestándole nuestra mente al diablo. Mira lo que te dicen, mira lo que te hacen, mira lo que aquello, mira lo otro, mira aquello. Mira, usted tiene que cerrarle esa puerta y decirle: ese es mi hermano, ese es mi amigo, ese es mi compañero. No importa lo que tú me digas a él, también Cristo lo ama a él. Tenemos que lidiar con eso a diario. Por eso que dentro de la iglesia siempre hay un pleitecito entre el hermano menguano con el hermano fulano. Y es porque no sabemos lidiar los conflictos. Es porque no hacemos lo que dice la palabra, acercarnos a nuestro hermano y decirle: hermano, mira, yo tengo una inquietud, tengo un problema contigo, me sentí mal porque me ofendiste, me sentí mal porque me diste una palabra que no debiste decirme, mira, no me gustó esto, no me gustó aquello. Es simple. Yo no tengo enemigo. Quizá hay muchos que son enemigos míos, pero yo no tengo enemigos. Porque yo le tengo miedo a lo que la palabra dice, que no debemos dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Y le tengo miedo a lo que la palabra dice, que esto va a ser en un abrir y cerrar de ojos, y que Cristo vendrá en un abrir y cerrar de ojos. Y le tengo miedo a eso. Porque de qué me vale estar aquí en la iglesia predicando la palabra, y porque tuve un pleito con el hermano fulano, y mañana llegó Cristo y yo me quedé. Diantre, pero yo era el pastor de la iglesia. Y yo predicaba que hicieran esto y que hicieran lo otro. ¿Y cómo que yo tengo a fulano? Ahora yo me quedé y se fueron ellos. Hermano, estoy cuidando su vida. Usted aquí está de paso, por eso usted muere. Realmente la importancia mayor del evangelio es que usted se salve. No hay otra. Aquí lo que usted está haciendo, usted prospera, está bien, vive una vida, eso se va a quedar aquí. El propósito del Señor es que usted obtenga la vida eterna. Así que la fidelidad de un hombre podría sacarle en cara sus hechos maravillosos. Yo tuve cuidado de no traerte de lo despedazado de tu maná, que tú demandabas de mi mano, lo robado del día y lo robado de noche. De día el calor me consumía. El hombre bendecido. El Israel que todos nos mencionan, que fue en tanto sus bendiciones que le mandaba bendiciones tan grandes a su hermano Esaú para que lo recibiera. Pero a ese dice que de día el calor que lo consumía. Vemos el producto terminado, pero no vemos el producto procesado. Por eso el que está al lado tuyo está peleando una guerra interna que tú no la sabes. Dale la mano al que está al lado tuyo y dile: yo voy a ser tu compañero de oración. Yo voy a orar por ti. Yo no sé lo que tú estás pasando, pero yo voy a orar por ti. A veces recibimos una mala respuesta de una persona y no sabemos cómo fue el día de esa gente. Tú no lo sabes cómo fue el día de esa gente.
Tú no sabes si lo botaron del empleo. Tú no sabes si en su niñez fue maltratado y tocado. Tú no sabes lo que aconteció en su vida. Así que hay que entender y cambiar la forma de ser. Este hombre fue bendecido, pero este hombre dice que el calor lo consumía de noche. La helada, dice de noche la helada, el frío. Hasta el sueño de mis ojos. Es decir, que sufría de qué, de insomnio. A veces la desesperación lo ponía desesperado, que no dormía. He aquí que en los 20 años que estuve en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu rebaño. Y cambiaste mi salario 10 veces. ¿Cuál es tu actitud ante las circunstancias difíciles que te presenta la vida? ¿Cuál es tu adoración cuando las cosas no están saliendo bien? ¿Qué tú le dices a Dios cuando tú no estás pagando la renta? ¿Qué tú le dices a Dios cuando estás enfermo? Este hombre se enfermaba y también trabajó 14 años gratis. Gratis. ¿Cómo cambia tu adoración cuando las cosas están mal? ¿Cómo eres cuando la gente no llega a la iglesia? Yo como pastor. ¿Cómo actúo cuando las cosas no salen como yo quiero? Este hombre mantuvo fidelidad. Así que si tú eres aquella persona que está manteniendo fidelidad, prepárate porque viene remuneración. Prepárate porque viene bendición. Prepárate porque... No lo creyeron, hombre. No, pues yo voy a dejar este micrófono. Prepárate porque viene bendición. Es que Dios paga bueno. Es que aunque la gente te diga que tú estás loco, que tú estás en una iglesia y está peor, mentira del diablo. Tú estás en un proceso, pero desde hace mucho hay bendiciones que están establecidas para que cuando tú cierres el proceso, Jehová te diga, aquí está lo que te toca. Aquí está lo que te toca. Por eso a veces hay que aguantar la bofetada. Por eso hay que aguantar los insultos. Por eso a veces hay que desligarse de la persona que no te llevan a la visión de Cristo. Por eso hay que apartarse de aquel que no ora, de aquel que no lee Biblia, de aquel que no adora. Y júntate con gente que oran. Gente que te dicen que tú eres, que hay potencial en ti. Gente que te dicen que tú puedes. Yo hablaba ahorita con el pastor y yo le decía al pastor, mire, le comentaba, ¿se acuerda, pastor? Que hablamos de atrás, decía, el secreto, pastor, le voy a decir dónde está el secreto. El secreto está que un día yo le creí a Dios que en el monte se desatan unas bendiciones y subí a mi monte. Y cuando subí a mi monte, un día vino Rosario y me dijo, mire, nosotros hacemos unos retiros y nos vamos por un monte. Dije, pues para el monte me voy. Y déjame decirte una cosa, que las cosas no comenzaron a caminar bien después que yo estuve en el monte. De ahí para acá se me levantó el Euroclidón que se levantó a Pablo allá. Se me levantó la miseria, la crisis, la enfermedad. Se me levantaron tantas cosas, pero déjame decirte una cosa, que ahora se me están levantando la bendición. Ahora se me levantó el crecimiento de la iglesia. Ahora se me levantó la gente cuando me llama, pastor, yo estaba enfermo y la oración me sanó. Pastor, yo tenía un problema y Dios abrió la puerta. Pastor, yo tenía un caso migratorio y pasó esto. ¿Y por qué? Porque cuando te mantienes fiel, si en lo poco le eres fiel, en lo mucho Él te pondrá. En lo mucho Él te pone. Tú estás batallando un pleito, no importa, síguelo peleando. Tú estás pasando cosas, sigue batallando. Tú te sientes decaído, sigue peleando. No tienes ánimo para ir a la iglesia, vete aunque arrastre el pie. Los zapatos están rotos, vete que hay unos zapatos nuevos para ti. No es tan fácil adorar a Dios en estos tiempos. No es tan fácil adorar a Dios en estos tiempos. No es tan fácil. Porque tú es más, ¿usted quiere una cosa así difícil? El diablo quiere cerrarle las finanzas a las iglesias. Y quiere enfermar a la gente. Yo nunca he recibido monetización de las redes sociales.
Pero yo tengo para decirle que ya lo quitaron. Pero tú pones a una mujer desacreditándola, a un hombre desacreditándolo, desnudo, y eso reciben dinero. ¿Tú sabes por qué? Porque la religiosidad nos enseñó que el dinero lo que trae es maldición a nuestras vidas. Y el dinero ha permitido que se hablan canales de pornografía. Y la iglesia nos ha enseñado que el cristiano es ser derrotado. Y es el grandísimo rol más grande que hemos tenido. Por eso la iglesia tiene que motivar los miembros de la iglesia a que sean empresarios, que sean emprendedores, que tengan dinero, que diga el diablo lo que quiera decir. Míralo a este ahora que la iglesia, que es mentira del diablo. Tú tienes que ser próspero, tú tienes que abrir la ventana de los cielos, porque una comida a un homeless allá afuera no se le da con un Dios te bendiga. Un abrigo no se le da con un Dios te bendiga. Hay que irlo a comprar. Y este hombre trabajó por la finanza 20 años. Pero nunca dejó el propósito. Nunca cambió su visión. Nunca decidió hacer lo que Dios no le mandara. Y escucha cuando te alineas con Dios lo que acontece. He aquí que en los 20 años que estuve en la casa, 41, en tu casa, 14 te serví por tus 2 hijas. Y 6 años por tu rebaño. Y cambiaste mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, ¿el Dios de quién? ¿Cuál es tu Dios? ¿Cuál es tu Dios? ¿Tu Dios es tu mujer? ¿Tu Dios es tu hombre? ¿Tu Dios es tu finanza? ¿Tu Dios es tu carro? ¿Tu Dios es tu casa? ¿Cuál es tu Dios? ¿Tu Dios es tu empleo? Pues déjame decirte que estás en el lugar equivocado. Este hombre le dijo lo siguiente: si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y motivo de temor para Isaac no hubiera estado de mi parte, de cierto que con las manos vacías tú me hubieras despedido. Sin embargo, Dios ha visto mi trabajo. ¿Quién? Dios ha visto tu esfuerzo. Dios ha visto cuando hay nieve que viene. Dios ha visto tu finanza. Dios ha visto tu diezmo. Dios ha visto tu sacrificio. Dios ha visto tu empeño. Dios ha visto tu dedicación. Dios ha visto tu obediencia. Así que por cuanto Dios ha visto tu obediencia y te mantienes siéndolo fiel a Dios, prepárate porque viene bendición de parte de Dios. ¿No lo entendieron? ¿Creyeron cuánto? Viene bendición de parte de Dios hacia la vida del hombre. Está prohibido en la iglesia hablar de eso. Está totalmente prohibido hablar de eso en las iglesias. Ustedes se tiraron un concierto maravilloso. Usted sabe lo que le ha contado este ministerio, estos equipos. Estos equipos no son de nosotros. Usted sabe lo que le ha contado a ese padre orar por esa niña y por su hijo. Todo en la vida conlleva un sacrificio. Todo en la vida conlleva un esfuerzo. Algo tenía Jacob. Y algo te voy a recomendar en este día. Y es que ¿cuál ha sido tu Dios en tu prueba? ¿Ha sido recurrirte entre un amigo o un familiar? Pues déjame decirte que está en el lugar equivocado. Porque el mismo Dios que tenemos acceso a los pastores es el mismo Dios que tiene el acceso a la gente. Él entendía algo. Y dice en el 43 lo siguiente: Labán hizo un pacto con él y entendió que estaba fastidiando a un hombre de Dios. ¿Y por qué entendió que era con un hombre de Dios que estaba trabajando? Porque había sido bendecido en el proceso. Porque había sido bendecido en su proceso. Y dice que respondió Labán y le dijo a Jacob: las hijas son mis hijas y los hijos son mis hijos. Los rebaños son mis rebaños y todo lo que ves es mío. ¿Qué voy a hacer hoy por estas mis hijas o por sus hijos que han dado a luz? Ahora ven, hagamos un pacto tú y yo
que al servir como testimonio entre tú y yo, entonces Jacob, tomando una piedra, la puso por columna. Y dijo Jacob a sus parientes: recojan piedras. Entonces ellos tomaron piedras e hicieron un montón y comieron allí junto al montón. Y Labán le llamó Yagra de Satuta, pero Jacob lo llamó Galaad. Enseguida Labán dijo en este montón: sirve hoy como testigo entre tú y yo. Por eso le puso el nombre de Galaad. Y Mizpa, porque dijo: Yahweh vigilará entre tú y yo. Le dio una amenaza. ¿Tú sabes lo que le dijo? Ahora el testigo es Yahweh. Ahora el testigo es Dios. Es decir, que tú tienes que mantener una actitud correcta. ¿Tú sabes por qué? Porque el testigo entre Dios y el adversario es Dios. Entre tu adversario y tú, el testigo es Dios. Y como hay una ley de siembra y cosecha, y si tú te pones igual que tu adversario, que es malo, a hacer lo malo, ¿qué va a venir para ti? Pero si tú haces lo bueno, ¿qué va a venir para ti? Viene la bendición tuya y viene la bendición que se está perdiendo él. Por eso él entendía, este hombre, lo que debía hacer, lo correcto. Y dice: y despreciarás mis hijas, y despreciarás a mis hijas y tomarás otras esposas aparte de mis hijas. Aun cuando nadie esté con nosotros, he aquí, Dios es testigo entre tú y yo. Entonces Labán dijo a Jacob: he aquí este montón y he aquí esta columna que he puesto entre tú y yo. Testigos de este montón y testigos de la columna, que yo no voy a pasar de este montón hacia ti, ni tú vas a pasar de este montón y de esta columna hacia mí para causa de perjuicio. Tú no tienes que pelear tu pleito. Dios te ve. Pero muchas veces nosotros queremos algo y nosotros forzamos y arreglamos el sueño, arreglamos las cosas para que se dé como yo quiero. Y al principio las cosas salen bien, pero al tiempo tú te recuerdas que cometiste un error y fracasaste. Este gran hombre de Dios entendía un concepto claro de cómo deben ser las cosas. Yo quiero que usted vaya conmigo a Génesis 32. Ocurre cuando, chequee cómo las cosas acontecen cuando tú caminas en obediencia a Dios. Oiga lo que dice. Jacob también continuó su camino, y los ángeles de Dios, léalo. Cuando tú caminas de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios se mete en el problema. Dios te alcanza, Dios te visita, Dios te sana, Dios te bendice, Dios te abre. ¡Ay, no lo creyeron! Dios te abre puertas, Dios se establece, Dios te guía, Dios te lleva, Dios te entra, Dios te saca. Dios hace cosas maravillosas, porque cuando los caminos del hombre hacen agradar a Dios, Dios hace estar en paz aún hacia su enemigo. Tu enemigo te pedirá perdón. Tu enemigo será testigo de la grandeza de Dios en tu vida. Por eso los judas no se matan, se dejan vivos para que sean testigos de las cosas grandes que Dios ha hecho en tu vida y de las cosas grandes que Dios hará en tu vida. Y a veces nos quejamos. Mi proceso ahora yo no lo veo como lo peor que me ha pasado, rey. José Velázquez, lo mejor que pasó en mi vida fue mi proceso. Lo mejor que pasó en mi vida fue mi proceso. Ahora mi oración no es con juicio hacia el que me hizo. Mi oración es con bendición. Porque si tú no encuentras 2 o 3 gente que te doblen las rodillas, entonces ¿cómo tú te vas a mantener de pie cuando venga la prueba? Aquellos que te hacen la guerra son los que te doblan rodillas. Aquellos que te hacen la guerra son los que te hacen inclinar la cerviz en el techo. Aquellos que te doblan las rodillas son los que te hacen leer la Biblia. Aquellos que te doblan las rodillas son los que te hacen leer la Biblia. Aquellos que te doblan las rodillas son los que te hacen ayunar. Son los que te hacen vigilar. Son los que te hacen amar. Son los que te hacen perdonar.
aquellos que son tus enemigos es el mejor bendición que Dios ha puesto a tu lado. Porque cuando tú miras a tu enemigo como lo peor y no comienzas a bendecirlo con la bendición, entonces no encontrarás al Altísimo, no encontrarás la solución en la cruz, no encontrarás que el Cristo de la gloria, caminado por los romanos, maltratado, herido en la cruz del Calvario, le decía: perdónalos porque no saben lo que hacen. Este maltrato trae salvación a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Esa cruz trajo la salvación. Esa cruz trajo la solución. Esa cruz trajo el acceso al cielo. Esa cruz trajo todo lo que tú hoy estás disfrutando. Porque antes tú tenías dificultad para aceptar a Cristo. Ahora solamente está en tu boca. Y si confiesas con tu boca que Cristo es el Señor y que fue levantado de los muertos, serás salvo tú y tu casa. Porque con la boca se confiesa. ¡Ay, Dios mío! Entender que la prueba. ¡Ay, ay, 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 ay! Entender que los procesos son bendición. Entender que los ángeles se te pegan. Entender que salen a tu alcance. Él estaba en un tiempo. Oye esto, José. Estaba en un tiempo de tribulación. Estaba en un tiempo de 20 años de tormento. Estaba en un tiempo de dificultades. Pero dile al que está a tu lado: aguanta, que los ángeles vienen de camino. Dile: aguanta, no lo creyeron. Aguanta, que los ángeles vienen de camino. Aguanta, que los ángeles, dile a tres ahí, dile: aguanta, que los ángeles vienen de camino. ¡Ey, aguanta, que los ángeles vienen de camino! ¡Ey! ¡Ey! Dáselo tú, grande hombre, lo creyó ese. Apaguen el aire, que veo gente que se quiere mucho. O bájenlo un ching. Yo sé que no es fácil. 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 Nadie nos dijo que iba a ser fácil. Nadie nos lo dijo que iba a ser fácil. Pero yo sé que por lo que estamos trabajando tendrás recompensa. Tendrás recompensa. Que tu familia te diga que tú eres un aburrido, que ahora tú no vas a iglesia. Está bien, tendrás recompensa. Que en el trabajo te coja el grupo de amigos a la hora del break y tú seas el objeto de crítica y estén maquinando todo el tiempo a hacerte maldad y te dañan la máquina y te dañan todo y te hacen muchísima maldad. Sí, no es fácil. Pero tampoco a Cristo no fue fácil. Y hoy tú y yo tenemos el beneficio de la cruz. Y antes de yo hacer algo, yo pienso en Cristo. Yo digo: yo no puedo hacer nada porque Cristo pagó mucho por mí. Jacob aguantó 20 años de calamidades. Tú sabes lo que tú cambiaste el sueldo, las cosas suben, no bajan. Y tú lo que cambiaste el sueldo 10 veces. Era un relajo lo que tenía. Dice que los ángeles le alcanzaron en el camino. Al verlo, Jacob dijo: ese es un campamento de Dios. Y le puso el lugar el nombre de Mahanaim. Jacob envió mensajero delante de sí a su hermano Esaú. Ahora viene el proceso del perdón y la reconciliación. Y él entendía que ese proceso iba a tener que tener una paga. Y dice lo siguiente: Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano Esaú, versículo 3 del 32, a la tierra de Seir, al grupo de Edom, y les ordenó diciéndolo: así dirán a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, estaba residiendo con Labán y allí había permanecido hasta ahora. Poseo bueyes, asnos, ovejas, siervos y siervas, y he enviado a dar aviso a mi señor para encontrar favor ante tus ojos. Qué golpe me da eso a mí. Tú con la prueba pondí a una gente, pero Dios te dice que lo bendiga. Tú con la prueba de hundir a una gente, pero Dios te dice que lo bendiga. Y al regresar los mensajeros a Jacob le dijeron: hemos ido ante tu hermano Esaú, y aquí
Él también viene en tu encuentro y con los 400 hombres. Entonces Jacob dice, ¿tuvo qué? Miedo. ¿Cuántas veces te ha atacado el miedo a ti? Es normal. ¿Cuántas veces te ha atacado la duda a ti? Es normal. ¿Cuántas veces tú has entendido que fracasaste? Es normal. Pero entiende lo que este hombre hizo. Luego dividió en 2 campamentos a la gente que estaba con él, las ovejas, los bueyes y los camellos. Y luego dijo Jacob, si mi hermano Saúl viene contra el campamento y lo devasta, el campamento que sobrevivirá podrá escapar. El hombre de Dios siempre tiene una estrategia ante las situaciones adversas. El hombre de Dios piensa más en el otro que en sí mismo. El hombre de Dios se preocupa más por el otro que por sí. Porque el hombre de Dios entiende que cuando tú haces esa cosa, entonces hay un Dios en los cielos que se preocupa por ti. Por eso el corazón de intercesor no puede orar por sí mismo. Tiene que orar por otro. Porque la Biblia dice que pedimos, pero pedimos mal. Y a veces no entendemos que cuando tú pides por el otro, entonces Dios se encarga de lo tuyo. ¿Por qué dice? ¿Qué dice la palabra en las bienaventuranzas? Habla la palabra de bienaventuranza, que no turbéis porque habéis de beber o que habéis de comer. Porque nuestro Padre Celestial está en el cielo y sabe de cuáles cosas tenemos que necesidad. Cuando usted comience a cambiar su oración y su oración sea por otros, entonces Dios oirá su oración, porque entenderá que usted es una persona desprendida para el otro y para Dios. Escucha esto, escuche esto. Enseguida Jacob oró. Jacob no comenzó a decir, agarra el machete, agarren agarren los cuchillos, que yo soy más fuerte que él y Dios está conmigo. Yo soy el ungido de Jehová. Y como Dios está conmigo, yo voy a ganar esta guerra. Se postró y oró. Muchos de nosotros queremos volar la cabeza. Él se postró y oró. Y cuando tú oras, viene la respuesta. Enseguida Jacob oró diciendo, oh Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Yahweh, que me dijiste, vuelve a tierra de tu padre, a tus parientes, y yo te prosperaré. Líbrame de la mano de mi hermano Esaú. En pocas palabras, ¿qué le dijo? Voy a ir con mis manos atadas. No voy a ir a darle un golpe. Voy con mis manos atadas. Porque si no, él hubiera dicho, no, arma el pueblo. Lo dividió. Dijo que nos maten a un grupo de nosotros, pero hay un pueblo que no debe ser muerto. Entonces oye lo que dice acá. Líbrame de la mano de mi hermano Esaú, porque tengo miedo. No sea que venga y me hiera a mí y a la madre y a las madres con sus hijos. Y tú has dicho, esta es la conversación entre él y Dios. Y tú has dicho, de cierto te voy a prosperar y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por ser tan abundante. Y allí pasó ¿qué? La noche. ¿Cuántas veces en tu madrugada tú le has hecho esta conversación a Dios y has pasado tu noche con Dios? Y allí pasó la noche, luego de entre sus posesiones, como un presente para su hermano Saúl. Es decir, que comenzó entre las posiciones del presente. Me imagino yo que él pasaba, Señor, que esto él no lo vea como un soborno, sino que él lo vea como un agradecimiento y un perdón. Que él lo vea como un favor. La Biblia no establece esto, yo lo estoy parafraseando. Pero si dice que pasó entre la noche con las posiciones, es decir, que este hombre estaba diciendo, Señor, que esta bendición que tú me diste a mí,
entienda que es una bendición para mi hermano. Y que yo no vengo en pos de guerra, sino en paz de prosperar juntos los dos. Porque aunque yo lo haya engañado y le fallé mal, hoy todo lo que tengo se lo debo a él. Porque si no hubiera pasado esto, entonces ¿cómo yo hubiera aprendido de este proceso? Es decir, que muchas de las situaciones que tú tienes a tu lado, que estás batallando, son parte y están escritas allá arriba. ¿Sabes para qué? No es para derrumbarte, sino para levantarte, para edificarte y enseñarle a otro cómo tú lo hiciste. Y tú has dicho, ya mismo termino, no se me apure. Y tú has dicho, de cierto te voy a prosperar y haré que tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por ser tan abundante. Abundante, ¿por qué? Porque aguantó 20 años. Abundante, ¿por qué? Porque aguantó frío. Abundante, ¿por qué? Porque aguantó calor. Abundante, ¿por qué? Porque pasó insomnio. Abundante, ¿por qué? Porque pasando todo esto, decidió no negar al padre de Abraham y al padre de Isaac. No importa lo que tú estés pasando, no lo niegues. No lo niegues, no te quites, no te cambies, no te vayas a la iglesia, no te desesperes, no te turbes, no te quites la vida. Porque Dios está pendiente a ti. Tu prueba no es para matarte. Tu prueba no es para sacarte del propósito. Tu prueba es para enseñarte que el Dios de los cielos es un Dios que bendice a aquellos que obedecen y son fieles. 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 escaneros. Él era un especialista. A mí menos yo que él sacó lo mejor, lo más gordo y lo más de todo. 500 camellas lecheras con sus crías, vacas y 10 toros, 20 asnas y 10 pollinos. Luego lo puso la mano de su siervo, cada manada por separada, y dijo a su siervo: pasen delante de mí y hagan un espacio entre manada y manada. Y envió el primero diciendo: cuando mi hermano Esaú se encuentre contigo y te pregunta y diga: ¿quién eres? ¿A dónde te diriges? ¿Y de quién son estos animales que van delante de ti? Le responderá: es un presente de tu siervo Jacob. Ha enviado a mi señor Esaú, y he aquí que también él viene después de nosotros. Y ordenó al segundo, también el tercero y todo lo que iba detrás de las manadas, diciendo: de acuerdo a esta palabra hablarán a Esaú cuando lo encuentren, y le dirán: he aquí también tu siervo Jacob viene detrás de nosotros. Porque Jacob pensó: calmará su ira con el presente que va delante de mí, y luego veré su actitud, quizás me acepte. El presente pasó delante de él, y aquella noche él permaneció en el campamento. ¿Permaneció dónde? Uno de los factores por qué la gente fracasa es porque no permanece. El Dios que tú le sirves no se cambia ni se muda, sigue siendo el mismo Dios. El Dios que tú le sirves fue el Dios que está en tu prosperidad y está en tu crisis. El Dios que tú le sirves es el Dios que está en tu enfermedad y está cuando estás sano. Por ende, él se mantenía ¿dónde? En el campamento. No mude tu campamento. Mantente en tu campamento. No te vayas de tu campamento. No dejes de orar, aunque no veas nada. No dejes de leer la Biblia, aunque no veas nada. La palabra dice, y con esto termino, ya la historia de la lucha con el ángel, usted la sabe. Dice que él mandó a todos y se quedó a sola. Hay momentos que Dios te va a dejar solo. Porque hay momentos que Dios no quiere interrupción entre la conversación. Porque hay momentos que el mismo Dios que está en los cielos es el que te quiere dar la revelación. Y hay momentos que Dios te aparta. Porque hay momentos donde Dios te quiere acariciar en el momento cuando estás llorando. Hay momentos cuando estás peleando la guerra que Dios quiere que sea tu boca la que llegue, no la de otro. Hay momentos que la palabra no está en el profeta, está en el dueño del profeta. Hay momentos que la palabra no está en el pastor, está en el dueño de la obra.
Hay momentos que la palabra no está en la iglesia, está en el cielo allá con el Dios tuyo que tú le sirves. Pongámonos de pie.